¿Qué tal? Recientemente hice un video con unos amigos sobre el tema de la piratería. Desafortunadamente por fallas técnicas o por algunas razones ajenas a mi conocimiento, pues el video no se pudo subir. Me han estado mandando mensajes pidiendo que vuelva a hacer un video sobre la piratería. Esperemos que se pueda resolver esa situación con el otro video y que de todos modos lo suban porque no está de más. El tema es muy agradable y muy interesante. Pero pues vamos a intentar hacer uno aquí de manera muy casera. Para eso me va a ayudar Inés, que me va a hacer algunas preguntas para darle un poco el hilo a la conversación. Y vamos a estar hablando sobre la piratería. Esperemos que salga bien esto. La información es vasta. El video muy probablemente va a ser largo, pero pues es muy entretenido. Vente Inés. ¿Qué significa piratería o de dónde viene el término? Más que piratería, el término sería pirata. Viene del griego periates, que significa el que se procura fortuna o el que se hace fortuna por sí mismo. Piratas ha habido siempre. Siempre que ha habido mercancías o dinero o oro en tránsito o en algún lugar, han existido ladrones. Cuando ha sido necesario pasar esas riquezas por el mar, los ladrones se les ha llamado piratas. Hay tres diferentes concepciones del pirata: el corsario, el filibustero y el bucanero. Habría que decir que piratas ha habido siempre: vikingos, fenicios, japoneses, cartagineses, todos tenían piratas. Cualquier embarcación que atacaba a otra para robarla eran piratas. La actividad era piratas, ladrones del mar. A esa etapa se le conoce como edad oscura de la piratería porque pues no hay mucha documentación, o más bien los saqueos se daban sin que quedaran crónicas por ahí tan documentadas. Sí hay comentarios, o existe por ejemplo los relatos de Polícrates, que era un rey que tenía ahí su república pirata, o más bien él tenía a su servicio muchos piratas. Siempre los ha habido, pero vamos a hablar específicamente de algo que se llama la edad de oro de la piratería, que comprende los siglos XVII y XVIII específicamente. ¿A partir de cuándo se da más la piratería en América? Hay un hecho trascendental, que es el descubrimiento de América como el principal acontecimiento en el mundo, que hace que empiece a haber un gran tránsito de riquezas por el mar. Entonces, desde ese entonces, digamos que se da la piratería en América. Como dije, siglos XVII y XVIII es donde florece más, pero antes de eso ya había piratería. Se dice incluso que Cristóbal Colón era un pirata y que servía a las órdenes de un capitán llamado Jean Cotelén, y que andaban surcando los mares y sabían que existía tierra de este lado y que pues podían parar, carenar sus barcos. Carenar significa voltear el barco de lado, limpiarle el casco de las conchas, de las algas, de todo lo que se le pega porque les resta velocidad. Entonces ya sabían que de este lado había tierra y ahí era donde hacían sus excursiones. Lo único que Colón hizo fue convencer a los reyes católicos que le financiaron la expedición. Después, en el siglo XVI, algunos ingleses, muy bien patrocinados por la reina, se vuelven corsarios. Esto es lo que decíamos. Hay una diferencia en los términos. Un corsario, que muchos pensarán que también son piratas, lo son, pero los corsarios tienen el permiso de un gobierno. El gobierno es el que les da un papel que se llama patente de corso, que los faculta para robarle a otras naciones. Entonces, estos atacaban los barcos y se quedaban con el dinero, se lo repartían con el gobierno en turno, les tocaba un buen botín y se llevaban hasta títulos nobiliarios. Sir Walter Raleigh, Sir George Hawkins, Sir Francis Drake, todos tenían su cargo de Sir, eran piratas, pero como tenían el permiso de la reina de Inglaterra, pues eran corsarios que atacaban a España, que en ese momento era la gran potencia en el mundo. Después de eso, se empieza a dar una huida de franceses que empiezan a llegar a las islas del Caribe y se empiezan a asentar. Todo tiene que ver con esta cuestión de la reforma protestante y que cada quien empieza a creer de una manera diferente, a generar su religión de una manera diferente, o su creencia en Dios de una manera distinta, y hay algunos que son perseguidos, sobre todo una facción que se les conoce como hugonotes, que solamente profesan de una manera distinta el cristianismo o la religión o lo que sea, y se empiezan a asentar acá. En su mayoría son franceses, holandeses también, belgas, y se empiezan a asentar en las islas del Caribe.
Allí es donde empieza entonces a florecer un poco la piratería, porque empiezan a llegar sin nada, escapando con sed de libertad, con sed de una vida nueva, y esto los hace que empiecen a querer vivir de manera diferente, y se asentaron allí en unas islitas del Caribe. Si existió la isla de la Tortuga, ¿cómo era? Ah, sí, esto pues se ha puesto muy de moda por las películas, la famosa isla de Tortuga. Efectivamente existió. Por las condiciones geográficas que Tortuga ofrecía, pues los piratas podían quedarse ahí un buen rato sin que los persiguieran los españoles, que en ese momento eran pues la mayor potencia que andaba persiguiendo piratas. Y sí, efectivamente existió la isla de Tortuga y se volvió el bastión pirata. En la isla de Tortuga se conformó algo que se llamó la Cofradía de los Hermanos de la Costa. Como decíamos, piratas ha habido siempre, si veían oportunidad robaban. Pero el primer robo como tal, así que no requirió de un gran buque, que como los de los ingleses, que enfrentara batalla con un buque español y que fue el robo a un barco mercante con una embarcación pequeña, la realizó un francés llamado Pierre Legrand, también conocido como Pedro el Grande, o los españoles le decían Pedro el Grande. Él en un pequeño bote asaltó un bote grande, se hizo de un buen botín, se fue a la isla de Tortuga y desde ahí pues como que todos dijeron, ah caray, pues como que es más fácil de lo que pensábamos, no se necesitan grandes recursos, y empezó a haber un auge de pequeñas embarcaciones que empezaron a robar a los demás barcos, pero ya sin importar la nacionalidad, empezaron a robar al que fuera, porque ellos como hombres libres que vivían en una isla y a quien nadie les mandaba, empezaron a robar barcos franceses, ingleses, holandeses, portugueses y españoles. Robaban lo que fuera. Entonces, este primer asalto de Pierre Legrand en 1640 es el que da el inicio o el banderazo de la edad de oro de la piratería y de la cofradía de los hermanos de la costa. De allí viene otro término que es el término de filibustero. Filibustero tendría que ver con la palabra fleeboater o filiboter, que se refiere a un bote o una embarcación ligera. Entonces de allí, pues los españoles al no poderlo pronunciar bien empezaron a decir filibuster y de allí el término filibustero. Los filibusteros entonces son los que andan por la libre, no le obedecen a nadie, no tienen patente de corso, lo hacen por su suerte, lo hacen para procurarse fortunas que después despilfarran, no tienen nada que perder, pero al contrario, tienen mucho que ganar, son amantes de su libertad y la defienden como tal. Ellos se asentaron en la famosa isla de Tortuga. Esta cofradía de los hermanos de la costa, pues digamos que es un pequeño experimento socialista o de los primeros intentos socialistas o como de un socialismo primitivo ya en aras de un sistema hegemónico en expansión, porque eran los que le plantaban cara a ese sistema, a los españoles y a los ingleses. Lo interesante es que ellos se organizaban de una manera, pues sin jefes, sin presidentes, sin gobernantes, sin reyes, se organizaban como hombres libres. De la cofradía de los hermanos de la costa surgen los piratas, pues un poco más famosos en el ideario popular. El famoso pirata Morgan pertenecía a la cofradía de los hermanos de la costa. Como vamos a hablar un poquito de literatura, vale la pena mencionar que hay una novela de John Steinbeck que se llama La Taza de Oro. Y La Taza de Oro justo es una novela sobre la vida de Henry Morgan. Henry Morgan, dentro de la cofradía de los hermanos de la costa, es quien tiene pues como mucho éxito, además de ser de los primeros que no solo empezaron a robar barcos, sino que también empezó a asaltar ciudades. El asalto a Cartagena de Indias, el asalto a Maracaibo, a Campeche, los hizo Henry Morgan con bastante éxito. Eso le dejó mucho el ejemplo. Aquí pues tenemos un poquillo de fallas técnicas. Inés me está ayudando, entonces ella se levanta, checa la cámara. La tenemos sostenida entre libros, entonces estamos esperando que no se caiga y no jalarla demasiado con el micrófono. Además de que necesita como poner la música porque para matizar el sonido ambiente que puede producir el juego normal de otras personas. Entonces seguimos. De ahí la cofradía de los hermanos de la costa hay muchos piratas famosos como Rock Brasiliano, el Leonés. Y, tengo aquí unas notas. Lorencillo, Lawrence de Graaf se llama, pero los españoles no le podían decir así, entonces se le quedó el nombre de Lorencillo. Miguel el Vasco,
Mansveld, el holandés. Eran bastantes piratas que se pueden definir en tres etapas en la isla de Tortuga. Hay uno que se llama Jean Levasseur. Lo mandaron los franceses para querer convencer a los piratas de que ellos eran los que podían formar ahí una colonia francesa y una colonia de nuevos piratas. Llegó con mujeres y todo y pues fue lo que intentaron hacer. Jean Levasseur se convenció de la vida de los piratas y se volvió pirata también. Entonces, él dejó la encomienda del reinado francés y se volvió pirata. Entonces, allí en la cofradía les intentó decir que, a ver, estamos de nuevo conectados. Tenemos fallas técnicas, el video lo estamos haciendo con el teléfono celular. El sonido ambiente de pronto nos gana un poco y la verdad que no vamos a poder editarlo. Si alguien le sabe a la edición, estaría muy chido que nos echaran la mano. Tal vez no para pero para posteriores videos. Nos estábamos hablando de la cofradía de los hermanos de la costa y de que habían mandado a un francés llamado Levasseur a que se volviera el gobernador. La táctica fue que hubiera mujeres en la isla porque una de las reglas de la cofradía de los hermanos de la costa es que no podía haber mujeres en la isla porque esto podía generar disputa entre los piratas. Entonces había puros hombres. De tal caso resulta que la homosexualidad era algo normal o natural en las relaciones de los piratas de la isla de Tortuga. Entonces estos hombres aguerridos, sin miedo a la muerte y que asaltaban barcos y que se les conoce como unos sanguinarios, pues tenían como una práctica natural la homosexualidad. De hecho, un aprendiz que tenía que subir al barco tenía que pasar un tiempo con un pirata ya experto y pues de ahí resultaba muy frecuente que se enamoraran. Cuando Levasseur llega con un barco de sexoservidoras o prostitutas francesas que empiezan a enamorarse de los piratas, algunos empiezan a sentar y digamos que le da un primer golpe a la cofradía de los hermanos de la costa. En 1652, Levasseur es asesinado y en el 54, España invade por primera vez la isla de Tortuga haciendo una masacre terrible. Entonces, en esta masacre, pues solo recrudece los intentos de los piratas por recuperarse y se vuelven más sanguinarios. El olonés que mencionábamos era un sanguinario por excelencia. Él se dice que fue esclavo y que un día lo azotaron, lo dieron por muerto, su patrón lo dio por muerto, se volvió pirata y después él era un sanguinario que dicen que hasta se comía el corazón de sus adversarios frente a los demás. Paradójicamente, en algún momento en un asalto a Maracaibo le sale mal, termina en una zona fangosa, pantanosa, se encuentra con algunos pobladores originarios de la zona que terminan por comérselo. Ese fue el final del olonés, que él comía corazones y terminó siendo devorado. Allí había muchos otros piratas. La isla de Belice, el país, Belice como tal, lo fundaron piratas. Peter Wallace, un pirata, es quien les da el nombre. Eh, Bartolomé el portugués, Alejandro Brazo de Hierro, rock brasiliano, Peter Wallace, que ya dijimos, Pierre Le Picard, Robert Chevalier, Henry Morgan, Miguel el Vasco. Henry Morgan tiene una historia de traición porque primero era, digamos que de los capitanes más vistosos o más respetados de la cofradía, pero después traiciona a sus hermanos, haciéndose muy amigo del gobernador de Jamaica. En 1655, Inglaterra se hace de Jamaica. Entonces, Morgan empieza a recibir ciertos ofrecimientos, se vuelve un ser servil, un corsario, y empieza a perseguir a sus hermanos de la cofradía. Digamos que pues, la cofradía todavía se va por ahí bien o mal, con algunos golpes, con algunos botines. Hay muchos franceses ahí, que los pordioseros del mar o cosas así, que eran los que más tenían su suerte. Muchos de los piratas casi no se conocen porque de quienes hay registro, pues es de los que nunca agarraron, de los que agarraron o murieron o se puede encontrar algo. Los principales datos que se pueden encontrar sobre la isla de la Tortuga, de hecho, son por parte de un testimonio de primera mano de un médico de los piratas, Alexander Skemelin, en sus diarios de a bordo.
que ahora se edita como Piratas de América, habla sobre la cofradía de los hermanos de la costa. Germán Arciniegas, en su biografía del Caribe, habla sobre los piratas de la cofradía de los hermanos de la costa. Los hermanos Gal, en este librito muy bueno que se llama El filibusterismo, que pueden conseguir en el Fondo de Cultura por menos de 100 pesos en una nueva edición, habla sobre la cofradía de los hermanos de la costa. Hay un libro de un español que se llama Bernardo Fuster, que se llama Los hermanos de la costa, la piratería en el Caribe. También muy bueno porque él hace una relación desde la perspectiva libertaria y de la cofradía de los hermanos de la costa. Joseph Conrad tiene una novela que se llama Los hermanos de la costa. Aquí tenemos otra novela de Casellas Leal que se llama Los hermanos de la costa. Todas ellas tratan sobre este periodo de la piratería que se conoce como la cofradía de los hermanos de la costa. Luego, sí, es que me está haciendo las preguntas Inés, entonces yo las voy a repetir para que no haya bronca. ¿Quién era el rey de los piratas? Hay un personaje que se llama Henry Avery o Henry Abron, dependiendo cómo se le quiera conocer, que trabajaba como marino inglés, pertenecía a la Armada Inglesa, pero en esos momentos las condiciones de trabajo de la Armada Inglesa eran muy difíciles y en 1694 subleva a la tripulación de estas naves, de dos naves que se llamaban el James y el Charles II, se queda con uno de ellos, le cambia el nombre y lo vuelve el Fancy. Ataca en alta mar un barco mongol cargado de riquezas y pues las leyendas dicen que se casó con una de las hijas del rey mongol. Se llegó a la isla de Nassau, que después de la isla de Tortuga, que dejaron de usar los piratas, Nassau se volvió el centro de operaciones. Llegó a la isla de Nassau, dejó su botín y se fue a vivir feliz. Eso es lo que dicen algunas versiones. Otras dicen que perdió su dinero huyendo de las persecuciones y que terminó pobre. Pero se quedó en el ideario de muchos que él era el rey de los piratas. Y muchas de las crónicas hablan de una gran ciudad en Madagascar, unas fortalezas enormes que pertenecían al rey de los piratas. Estas fortalezas en realidad pertenecían a otro pirata muy curioso y del que vamos a hablar porque vale mucho la pena conocer su historia. En esta parte, que es la última parte de la cofradía de los hermanos de la costa, donde ya solo queda Lorencillo, donde ya solo queda Miguel el Vasco, Lorencillo vendría a ser la figura romántica del pirata, este pirata gallardo que enamora mujeres y que es cortés y que es un aventurero y que ama la libertad. Está representada en la figura de Lorencillo y de Miguel el Vasco, que en realidad casi nunca quiso hacerse capitán, siempre quiso ser un segundo a bordo, pero era de los más hábiles, de los más geniales. Con la leyenda de Henry Avery se viene una segunda oleada de piratas, entre ellos un capitán que se llama Thomas Tew, que lo contratan para ir a atacar las instalaciones africanas de comercio, pero pues ya estando en el mar convence a la tripulación y se vuelve pirata. Él también participa en uno de estos robos a los barcos mongoles y anda por ahí dando guerra hasta que se encuentra con un barco que se llama el Victoria. El barco, el Victoria, es muy interesante porque es comandado por el capitán Mason. De hecho, este pirata que está aquí se creó con la intención de poder hacer cápsulas y se llama Capitán Mason. ¿Quién es el Capitán Mason? El Capitán Mason era un marino normal que estaba bajo las órdenes de un capitán normal en el Victoria. En algún momento pide permiso y su religiosidad lo lleva al Vaticano, donde conoce a un sacerdote muy singular llamado Caracoli. Caracoli le empieza a enseñar unas ideas de protosocialismo, de igualdad entre los hombres o unas ideas de llevar el cristianismo a la práctica de la justicia en la tierra para los hombres. Mason se convence de eso. Caracoli se va con él, se van en el Victoria, en algún momento entablando batalla contra un barco inglés de corsarios, muere el capitán, el arrojo de Mason y de Caracoli los vuelven los dueños del barco y tras los vitores de la tripulación, él se hace el capitán y deciden volverse bandidos del mar. Ellos no quieren llamarse piratas, ellos no enarbolan la bandera negra. Vamos a hacer un paréntesis, casi todos los piratas traían su bandera negra, las primeras banderas eran solo una calavera cruzada por tibias. Henry Avery, al que le dicen el rey de los piratas, porque lo confundieron con lo que ahorita vamos a decir de Mason, traía una bandera con dos sables abajo y luego las banderas se hicieron muy populares
y hay unas con calaveras completas que traen una lanza, hay unas de un brazo con un sable, otras con relojes de arena, casi todas que avisan la muerte, todas negras y que al izarse en la vela le avisan a los otros barcos que la muerte viene segura. Entonces esa era prácticamente una condición de rendición y los otros barcos, los barcos mercantes, preferían rendirse antes que enfrentarse a los piratas porque los piratas tenían un arrojo enorme porque en realidad no tenían nada que perder. Jolly Roger se le conoce a las banderas. Mason y su tripulación no decidieron usar una Jolly Roger. Ellos se convencieron de usar una bandera blanca porque ellos dijeron somos hombres de Dios, somos hombres normales que nos estamos procurando fortuna y no quisieron usar la Jolly Roger y ellos usaban una bandera blanca porque les parecía que su causa era justa. Se da el momento en el que Mason se encuentra con un barco holandés al que asalta y cuando lo asalta se encuentra con que el barco no trae riquezas, no trae oro, le roba el vino que trae, le roba las pocas riquezas que trae, pero encuentra en las bodegas esclavos. Cuando Mason encuentra esclavos se ofende tanto que sube a los esclavos a cubierta, los libera, les da las ropas de la tripulación, les ofrece unirse a su tripulación y obviamente todos los esclavos aceptan y le dice a las personas que los traían o a los esclavistas que es indigno que se dediquen a traficar con personas. En ese momento Mason descubre que hay un tesoro mucho más grande o mucho mejor que el oro y las riquezas y que es la libertad. Voy a tomarme un momento para leer el discurso que Mason dio porque está documentado. Dice, el tráfico de aquellos que pertenecen a nuestra propia especie nunca podrá complacer a la justicia divina. Venden hombres como si fueran bestias. Demuestran con ello que su religión no es más que una farsa y que solo se diferencian de los salvajes en el nombre, ya que sus prácticas no son en absoluto más humanas. Por mi parte, y espero estar declarando los sentimientos de mis bravos compañeros, no he liberado mi cuello del lacerante yugo de la servidumbre y afirmado mi propia libertad para ahora esclavizar a otros hombres. Si estos hombres se distinguen de los europeos por su color, costumbres y ritos, sin embargo, son obra del mismo Creador omnipotente, que los dotó de igual razón y por lo tanto quiso que fueran tratados como hombres libres, porque incluso el hombre de la esclavitud se abolirá entre ellas y se agruparán en partidas para que pudieran aprender su lengua prontamente y asumir sus obligaciones para con los demás y defender con celo y competencia la libertad que deben a la justicia y a la humanidad. Desde ese momento, Mason se dedicó a atacar barcos de esclavos y a liberar a los esclavos. Se robaba a los esclavos y los liberaba en una pequeña isla de Madagascar llamada Johanna. En Johanna fundó una comunidad enorme que creó unos fuertes que son los que los portugueses sobre todo confundieron con una gran ciudad pirata y que le achacaban a Henry Avery, como ya decíamos, pero en realidad era obra de Mason. Se dice que incluso familias enteras llegaron a reunirse de nuevo en Madagascar. Los barcos negreros se robaban a las familias en África y las separaban. Y algunos tuvieron la fortuna de encontrar a sus seres queridos, a sus hijos, a sus esposas, a sus hermanos, en libertad ya, en Madagascar, que era la comunidad de Mason. Un día en alta mar, Mason fue atacado por un pirata como traía bandera blanca. No supieron que era un pirata hasta que se libró batalla, pero la batalla en realidad se detuvo cuando se llevó a cabo algo que fue como un famoso parlay que se puso de moda por las películas. Y entonces se encararon plática Mason y Thomas Tew. Thomas Tew al final se unió a Mason y solo fortaleció mucho más la isla de Johanna. En ese momento Johanna estaba en guerra con otras pequeñas islas por los aborígenes originarios de Madagascar y allí se asentó esta comunidad pirata que se llamó Libertaria, donde igual se organizaron sin un jefe, sin un gobierno, con una asamblea de viejos que eran los que mandaban y digamos que la opinión de Mason, Tew y Caracoli pues era muy respetada porque al final eran digamos que de los que más experiencia tenían. Duró un buen rato hasta que una buena noche los aborígenes de las islas cercanas se juntaron entre todos y atacaron la isla de Johanna. Le dieron en la madre a Mason, a todos, huyeron en sus barcos. El barco de Mason naufragó, el de Thomas Tew tuvo mayor suerte. Thomas Tew vivía muy tranquilamente ya siendo granjero, pero el espíritu libre lo llamó a la mar otra vez y murió en combate
contra el ejército británico en el asalto a algún otro barco. Hubo mujeres pirata. Sí, sí hubo mujeres pirata. En esta etapa en particular hay historias de mujeres pirata, mujeres vikingas, hay unas mujeres chinas que eran piratas cuando perdían a sus esposos, pues lo que mejor les quedaba era hacerse bandidas y se hacían piratas. Está documentado estos casos de las mujeres piratas chinas, pero en específico en este periodo de la edad de oro de la piratería, está el caso de dos piratas, Anne Bonny y Mary Read, que se conocieron en la cubierta de un barco a las órdenes del capitán Jack Rackham o Calico Jack. Calico Jack, pues, había servido bajo las órdenes de Benjamin Hornigold, había estado en la tripulación de Charles Vane, que son piratas también, que en ese momento andaban por ahí en las islas del Caribe. Eh, y en algún momento, Anne Bonny y Mary Read, disfrazadas de hombres, se subieron al barco de Jack Rackham. Y Jack Rackham, voy a acomodar acá un sonido ambiente que tenemos, a ver cuánto dura. Se conocieron ahí, se echaron ojos, se enamoraron. A la hora de pasar, al quitarse la ropa, pues qué vale que pasó, que ambas son mujeres y de todos modos pues mantuvieron su amor. Jack Rackham las descubre y nada tonto, dicen no pues vénganse para acá, las hace sus amantes y andan haciendo sus correrías. Es muy bonita una novela también que vale la pena recomendar, se llama Lobas de Mar, de Zoe Valdés. Habla específicamente sobre la vida de Anne Bonny y Mary Read. Valdría la pena que si alguien está interesado en estos personajes lo pudiera leer. Eran tan aguerridas que cuando el barco de Rackham enfrentó batalla, todos los hombres se escondieron en las bodegas, menos ellas que combatieron en cubierta hasta el final. Cuando se les iba a matar, Rackham les pidió perdón y les dijo, discúlpenme. Una de ellas le dice, si hubieses peleado como hombre, ahora no morirías como perro. Las leyendas son varias, se dice que estaban embarazadas, una de ellas estaba embarazada y la dejaron ir porque además tenía influencia por sus familiares, dicen que la otra murió en prisión, no se sabe a ciencia cierta cuál fue el destino de Anne Bonny y Mary Read, lo que sí es que murieron de una forma trágica, pero vivieron en libertad y como ellas quisieron, con arrojo y con el respeto de sus compañeros en la cubierta y en tripulación que se lo ganaron a sangre y fuego, peleando y asaltando otros barcos. Había piratas traidores, sí, justo estábamos hablando de Benjamin Hornigold. Benjamin Hornigold era un pirata que también andaba en estas islas de Jamaica, en Nassau, y a él lo convenció un personaje que se llama Good Rogers, que es el que termina con la piratería en el Caribe. Vamos a hablar de Good Rogers porque Good Rogers tiene un papel bastante curioso en esta dinámica de los piratas. Pero antes me gustaría mencionar a otros piratas muy importantes también que traían ahí un desmadre. Había un francés que se llama Labusé, Oliver Labusé, el postillón le decían, muy bueno, que ese era intransigente y no se vendía. Los otros, como ya dijimos, Henry Morgan y otros piratas al final terminaban vendiéndose. Fue lo mismo que hizo Benjamin Hornigold y que hicieron algunos otros. Pero mientras había los que se vendían y traicionaban a sus camaradas, había los que no se rendían. O sea, ejemplo de ellos es Samuel Bellamy y su gran camarada Pulsgrave Williams, que los dos llegaron en su momento a tener una flota de casi 50 barcos con las que se habían decidido hacer la guerra a Good Rogers para poder seguir viviendo en libertad, para poder seguir, sí robando, sí haciendo sus fechorías, pero poder seguir viviendo como hombres libres. En algún momento se intentó hacer una nueva cofradía, digámoslo de alguna manera, un nuevo grupo, donde las figuras más importantes eran Bellamy y Pulsgrave, el famosísimo Barba Negra Edward Teach, Seth Bonnet y Charles Vane. Calico Jack también estaba invitado a esta guerra que se iba a hacer, pero a Calico Jack le dieron en la torre. Charles Vane era un buceador, era un marrullero. Se encontró con el naufragio del Urca de Lima, una embarcación española que dejó caer un montón de piezas de oro al mar. Y entonces los piratas se dedicaban a bucear, literalmente sacar el oro del fondo y quedarse con él. Eso le reportó muchas ganancias a Charles Vane. Perdón, es que ya llevamos un ratito.
Hasta que en algún momento, pues, como que no quiso aventarse a atacar un barco grande y sus compañeros lo dejaron en una isla con sus dos pistolas. Era una costumbre de los piratas, dejar al que ya no querían abandonado en una isla a su suerte. Eso le pasó a Charles Vane. De pronto un barco mercante lo recogió, lo reconocieron, lo llevaron a Jamaica, lo juzgaron y lo colgaron. Barba Negra. Barba Negra es también en el ideario colectivo uno de los piratas más famosos. Más famosos porque cuando combatía se hacían mechones en la barba a los que les amarraba unos cohetes o unas mechas de cañón, las prendía y su cara se llenaba de humo. Traía varias pistolas amarradas al cinto, era muy aferrado, muy aguerrido y era muy temible. Edward Teach o Edward Touch son los nombres que pasan a la posteridad, con los que se puede conocer a Barba Negra. En algún momento se encuentra con otro barco pirata de un riquillo que se aburrió de tener plantaciones y dijo, yo quiero ser pirata. Voy a tomar tantita agua, le pones pausa tantito, Inés. Estamos de nuevo conectados. Hablábamos de Pulsgate Williams, Samuel Bellamy, y Barba Negra, y que se encuentra, ya me acordé, con un personaje bastante curioso, se llama Sted Bonnet. Decide hacerse pirata y contrata una tripulación y les paga por hacerse piratas, pero como era un aficionado, en realidad lo que él quería era tener libros en su barco. Entonces se procuró una biblioteca para su camarote y se hizo a la mar. Su tripulación se empezó a aburrir cuando se dieron cuenta que en realidad no habían tenido grandes presas y que Sted Bonnet no quería atacarlas. Estaban a punto de deponerlo cuando se encontraron con el barco de Barba Negra, el Venganza de la Reina Ana. Cabe decir que casi todos los barcos tenían en su nombre la palabra venganza. Le podían poner como sea, ¿no? Feliz Navidad, Estrella de la Mañana o como sea, pero la mayoría le ponía venganza. El venganza de tal cosa, el venganza de los piratas, el venganza de la tortuga, el venganza de lo que fuera. En este caso era el venganza de la Reina Ana, que se encontró con el barco de Sted Bonnet. Cuando Barba Negra se da cuenta que en realidad es un aficionado, pues le da baje con su barco, lo encierra en el camarote, le da baje con su barco, hacen varias presas, Barba Negra empieza a ser perseguido. En ese momento entre las islas, en las costas de Virginia y las islas del Caribe, pues era donde más viajaban estos piratas. Ya México empezó a pasar a segundo término, Campeche ya no era tan asediado, las islas de Centroamérica ya no eran, Honduras y estas islas ya no eran tan asediadas. Ya se daba más porque el intercambio comercial en ese momento ya empezaba a llegar más a las colonias norteamericanas y entonces había que estar robando el Atlántico a la altura del Golfo de México y pues lo que quedara en el Caribe hacia las islas de Jamaica y Nassau. España poco a poco fue perdiendo su poderío y entonces se robaba ahora a los ingleses en el mar. Entonces, un día Barba Negra abandona a la tripulación de Sted Bonnet, a él lo deja en tierra. Sted Bonnet, pues con cargo moral o cargo de conciencia, se procura otro barco, va por sus antiguos hombres, los rescata, se le detiene, se logra salvar porque en algún momento tenía una posición acomodada, luego se intenta volver a ser pirata de nuevo, no lo logra, lo encuentran y lo cuelgan. A Barba Negra se le empieza a perseguir. En el momento en el que la Marina Británica se encuentra con él, se da la marea baja, sus barcos quedan atorados, el de Barba Negra y el del barco de la persecución. Cuando sube la marea se libra batalla, muere Barba Negra, su cabeza fue colgada de la pica de un barco y anduvo surcando el mar como ejemplo para los últimos piratas. En esos últimos piratas viene Samuel Bellamy, que decíamos. Voy a leer un discursito de Samuel Bellamy. Después de que asalta un barco, le dice al capitán del barco, lo invita a sumarse a su tripulación. El capitán se niega y le dice que son unos vulgares ladrones. Samuel Bellamy, o Black Sam, le contesta: condenado te veas, eres un perro servil como todos los que aceptan ser gobernados por las leyes que los ricos han hecho para su propia seguridad. Pues eso, cobardes, no tienen el coraje de defender de otro modo lo que han ganado con sus bellaquerías, pero condenados os veáis todos. Son un atajo de astutos bribones y vosotros que os servís como un pedazo de carne con ojos y corazón de gallina. Estos canallas os vilipendian, siendo así que entre ellos y nosotros no hay más que una diferencia. Ellos roban a los pobres amparándose en la ley. Sí, Dios mío, mientras que nosotros
Saqueamos a los ricos con la sola protección de nuestro coraje y nuestro valor. ¿No haríais mejor pasándose a nuestro lado, en vez de rebajaros como perros tras esos malvados por un empleo? No quiso el capitán y Samuel Bellamy lo pasó por las armas. Cuando Samuel Bellamy estaba dispuesto a combatir a Good Rogers, esperaba que llegaran Barba Negra, esperaba que llegaran Bane, esperaba que llegaran Seth Bonnet, pero pues el azar había hecho que ya fueran terminando varios de ellos. Cuando hace una buena presa, Pulsgrave Williams se lleva una parte de la flota, él se lleva la otra, los sorprende un huracán y termina con sus mejores barcos. El huracán los mata de una tripulación que en ese momento andaba en el mar de unos 300 hombres. Dicen que después del huracán solamente 5 llegaron a la costa y ninguno de ellos era el aguerrido Samuel Bellamy. Ya murieron ahí Calico Jack, Bane, casi todos los piratas. Queda un último pirata que se llama Bartolomé Roberts, el más sanguinario de todos quizá, uno de los que más robos hicieron, o quizá te podría decir que el que más robos hizo era malvado, porque estaba enojado porque ya habían terminado con todos sus camaradas piratas. Entonces él, cuando enfrentaba batalla o asaltaba una ciudad, no tenía perdón, no tenía cuartel. Sin embargo, en su barco, como tenía una formación protestante, estaba prohibido decir groserías, estaba prohibido faltarle el respeto a las mujeres, estaban prohibidos los juegos de azar y estaba prohibido robarse entre compañeros o pelearse entre compañeros. Eran unas penas demasiado duras para quien las rompía. Con la caída de Bartolomé Roberts terminaría quizá la edad de oro de la piratería, pero no la piratería en sí. Piratas hubo siempre y los sigue habiendo. En Somalia han secuestrado barcos rusos que los rusos al final han tenido que ver cómo negocian con ellos. Sigue habiendo piratas y vamos a hablar por último de quién terminó con los piratas. O bueno, me gustaría mencionar un ejemplo también de otro pirata que se llamaba Howell Davis. Howell Davis era un embaucador, se hacía pasar por comerciante, no necesitaba izar la bandera pirata, llegaba, los recibían los gobernadores, le ofrecían una cena lujosa. Ya estando en las mansiones de los gobernadores, desenfundaba su arma y les decía: soy Howell Davis el pirata, los robaba y se llevaba el botín. Un día lo traicionó un esclavo que encontraron en las plantaciones, le ofrecieron libertad, le ofrecieron unirse a la tripulación. El esclavo lo hizo, se escapó del barco, regresó a su finca, le avisó a su dueño. El dueño, ya prevenido, hizo presa a Howell Davis, que pues lo pasaron por las armas, y el esclavo fue muy bien recompensado, devolviéndolo a su lugar de trabajo y a su puesto de esclavo. Esa fue la suerte de Howell Davis. Están otros como el Capitán Kidd, que también empezó al servicio de un gobierno, le gustó más la vida de pirata, terminó siendo ahorcado también. El tesoro del Capitán Kidd es quizá uno de los más famosos. Se dice que lo acaban de encontrar en Madagascar, o que encontraron indicios de dónde puede estar el tesoro del Capitán Kidd. Good Rogers. Good Rogers era un comerciante venido a menos en Inglaterra, que un día convence a algunos socios, a algunos armadores, de que él iba a hacer un viaje. En ese viaje se encuentra con algo que se conoce como la isla de Selkirk. La isla de Selkirk lleva ese nombre por Alexander Selkirk, un pirata que fue abandonado ahí por su tripulación, la tripulación del barco de otro pirata que se llama William Dampier, un aficionado a la geografía que le gustaba recorrer el mundo, pero pues si entre recorrer el mundo se le pegaba un barquito, a todo dar. Entonces tuvo diferencias con Alexander Skemmel, no, perdón, con Selkirk, lo dejó abandonado allí y él se fue. Cuando Good Rogers pasa por ahí, se encuentra con Alexander Skemmelin, y de allí en su tripulación va un personaje curioso que es quizá de quien están los mejores relatos o los relatos de primera mano, que se llama Daniel Defoe. Él tiene sus historias de piratas, son los testimonios de primera mano, habla mucho de Howell Davis, del Capitán Mason, del Capitán Kidd, de casi todos los piratas. Y vale decir que su obra más famosa, Robinson Crusoe, este náufrago que vivió solo en una isla, está basada en Alexander Selkirk. Después Good Rogers regresa a Inglaterra, convence a estos armadores de que él puede hacer fortuna de este lado, llega a las Bahamas, llega a la isla de Nassau, se vuelve gobernador en Nassau, empieza a comprar a los demás piratas. Hornigold y otros empiezan a terminar con sus compañeros, y al final Good Rogers se alza como vencedor en esta guerra entre piratas, y
el gobierno británico, francés, español, portugués, a quienes les causó un terror enorme la piratería. Es un tema bastante amplio, podríamos seguir hablando de él, podríamos extendernos a hablar de piratas de otros lados, pero pues no lo vamos a hacer tan cansado, pues yo también ya me sequé un poco la boca. Las recomendaciones que ya hicimos, aquí tengo otra de Carmen Boullosa que se llama Son vacas, somos puercos, sobre la cofradía de los hermanos de la costa también, los que ya mencionamos de Lobas de Mar, el filibusterismo, de historias de piratas de Daniel Defoe, de Gosé que se llama Historia de la piratería es muy bueno. La vida de los piratas es sobre detalles de cómo se hacían los zapatos, por ejemplo, que en la piel de puerco, en donde está el codo del puerco de la pata, lo ponían justo en el pulgar, se subían la pata del puerco, se amarraban la piel del puerco y hasta que se secaba y así se hacían sus zapatos. Esta parte de si usaban un parche en el ojo, es verdad, si lo usaban para acostumbrar un ojo a la oscuridad, cuando tenían que pelear en las bodegas, es verdad esto del parche en el ojo, y así hay infinidad de librillos que hablan sobre piratas y te explican pues las reglas de la cofradía. Los piratas podría decirse que son de los primeros que tienen un sistema de seguridad social para sus trabajadores, teniendo tasado cuánto costaba si perdías un brazo, una mano, un ojo y cómo se te recompensaba con parte del botín. La que ya mencionamos de los hermanos de la costa, Joseph Conrad tiene su novela de los hermanos de la costa, John Steinbeck y la taza de oro que habla sobre Henry Morgan. Viene también la figura del pirata como el antihéroe, Emilio Salgari, su corsario negro, sus tigres de Malasia, Sandokan. Todas estas son historias de piratas, son historias que ocurren en los barcos, el asalto a los barcos. El mar en sí es ya una aventura. El mar en sí es ya un peligro como tal. Y si a eso le sumamos este deseo de libertad, estas ganas de libertad, este arrojo por conquistar la libertad, creo que la historia de los piratas conquista a cualquiera. Quiero agradecer a Inés que me ayudó, esperemos que salga ahí más o menos el video, tiene un par de cortes, tal vez por ahí se me sale una grosería cuando digo, ya valió madre, porque pues se oye el ruido de los ladridos del perro del vecino, no, no es cierto. Síganos en las redes sociales, Librería Árbol de Sueños en el Facebook, en Instagram, si buscan recomendaciones, pues con gusto se las podemos hacer. La mayoría de los libros que tengo aquí sobre piratería, pues no es tan sencillo conseguirlos. Tengo muchos más, pero no fue posible sacarlos. Sin embargo, si en algún momento los pongo a venta en la página, pues estén atentos. Ahí aparecerán los que consiga repetidos. Y pues nada, muchas gracias a todos y gracias por su atención. Córtale, Inés.